Capítulo 4. Madre matrona Dargir. Bestias asquerosas, exclamó Saribel Sorlarin con repugnancia. Suspiró con fuerza y sacudió las larvas de gusano que se retorcían sobre la manga de su elegante túnica. La banda Drow acababa de echar a unos orcos de su tosco asentamiento al norte de la fortaleza de la Flecha Negra, aunque lo que los orcos llamaban casas, para los refinados nobles Drow apenas merecía el nombre de covachas. Las paredes eran piedras apiladas sin orden ni concierto, algunas apoyadas en árboles a modo de pilar de sujeción, y con la ladera de la montaña completando la estructura. Pieles andrajosas y sin curtir sujetas con palos, remataban el tejado y los huecos de las paredes. Saribel bufó de nuevo al contemplar la piel que hacía de techo en esa parte de la casa, y dedujo que de ahí procedían los gusanos. El orco debía de haber desollado a su presa muerta o moribunda hacía poco, y habría cubierto la estancia con la piel, llena de sangre coagulada, sin molestarse en limpiarla antes. Condenadas bestias asquerosas, repitió, sin intentar disimular su repugnancia ante la hembra orco que estaba allí, a la que habían dejado con vida para que hiciera de sirvienta. Cuando acabemos aquí, disfrutaré alimentando a los dragones con unas cuantas decenas de estos sucios animales. La hembra orco mantuvo prudentemente la vista clavada en el suelo terroso al pasar junto a la sacerdotisa y no profirió una sola palabra de queja o extrañeza. «Estamos aquí por la reina araña», recordó una de las sacerdotisas. «Me dejaré devorar por los gusanos si eso complace a Lady Jot». «Eso se puede arreglar», replicó Saribel con rabia. Su tono fue lo bastante amenazante para que la sacerdotisa de menor rango retrocediera sin que las otras dos hembras Drow le prestaran ningún apoyo. De hecho, las dos se apartaron, convencidas de que Saribel iba a lanzarle algún conjuro a la insolente joven sacerdotisa. La misma sacerdotisa también esperaba ser castigada, como reveló por el respingo que dio cuando la piel que hacía de puerta de la covacha voló hacia adentro para dar paso a Grom Baenre. El archimago estuvo a punto de tropezar con la sirvienta orco, que no había podido apartarse a tiempo. Con un gruñido, Grom la castigó con un hechizo sencillo, una ráfaga de aire, algo que cualquier mago menor podía conjurar. Aunque el resultado no fue el mismo, porque tras esta sencilla magia se hallaba el poder del archimago de Menzoberranzan. El viento huracanado atrapó a la pobre orco, la alzó en el aire y la despidió hacia la desafortunada sacerdotisa que se hallaba en el otro lado del cuarto. Las dos terminaron rodando por el suelo, pero Grom ya había perdido el interés en ellas. «Convoca a tu marido», exigió Grom a Saribel. «Se reclama vuestra presencia». «¿Se nos reclama?», preguntó Saribel, sin darse cuenta de que lo mejor era obedecer al archimago sin rechistar. «La guerra no ha hecho más que empezar. Los ejércitos acaban de partir de la fortaleza de la Flecha Negra». Grom la contempló con una mezcla de asco y lástima, que Saribel encajó con evidente malestar. «He de comunicarle, entonces, a la madre matrona Baenre que te niegas a obedecer», preguntó el archimago en tono neutro. Saribel tragó con fuerza. «Tiago está con la legión de Brillalbo», la atajó Grom. «Al parecer, le gusta su papel de jinete de dragones. Maneja a la enorme bestia con gran... Oh, cierra el pico», soltó Grom, incapaz de soportar más las necedades de la otra. Saribel lo miró con asombro y la mano se le fue en busca del látigo. Sí, Grom sería el archimago de Menzoberranzan, pero ella era una suma sacerdotisa, una hembra noble, y él no tenía derecho a hablarle de ese modo, y menos delante de sus ayudantes. «Crearé el portal a la cuenta de 8 patas 10», explicó el archimago con aplomo. Utilizó una referencia horaria de los Drow. Una cuenta de 8 patas, para los Drow era contar hasta 8, luego hasta 7, hasta 6 y así hasta el 1, para totalizar 36. Por lo tanto, 8 patas 10 era una cuenta de 360, equivalente, más o menos, a la 10ª parte de una hora. «Ven conmigo, si quieres», prosiguió el archimago. «Si no lo haces, le transmitiré tus condolencias a la madre matrona de Menzoberranzan, que rige la casa de Saribel Baenre». La mención de su nuevo apellido, ya que, en contra de la costumbre Drow, había sido ella la que había cambiado de apellido y casa, adoptando los de Tiago, hizo que Saribel comenzara a balbucear presa de los nervios. «Uno», pronunció Grom, y el recuerdo de que el tiempo transcurría consiguió que las 4 sacerdotisas se echasen a correr al exterior de la covacha con tanta urgencia que arrancaron la piel que pendía del techo. «Idiota», musitó Grom, y maldijo a su hermana por haber permitido a Tiago traer a la torpe Sorlarin a formar parte de su bien amada casa. Se animó al pensar que su estancia no iba a durar mucho, o así lo esperaba, al menos. Le habría gustado abandonar a la pareja allí, mientras él partía a Menzoberranzan para reanudar sus estudios, porque sabía que la presencia de esos dos malcriados iba a provocar malestar y problemas en la ciudad Drow. Entonces fue Grom el que suspiró con resignación.
No estaba en su mano tomar esa decisión. La madre matrona Baenre lo había dispuesto así. La pareja iba a jugar un papel trascendental en el gran plan de Kentel. La madre matrona Medbarris Armgo, de la segunda casa de Menzoberranzan, ocupó su asiento en el extremo de una de las patas más largas de la mesa en forma de araña. El cejo fruncido delataba su impaciencia. Contempló la silla situada a su derecha, entre su asiento y el de la madre matrona Baenre, consciente de que la intrigante Kentel tramaba algo. Otras 5 madres matronas ocupaban las patas menores de la mesa, y el único asiento libre era el de la octava casa. El asiento de la casa Dourden, según palabras de la propia madre matrona Baenre en la última reunión del Consejo Rector. La suma sacerdotisa Sosumtu Baenre entró a la cámara y Medbarris reparó en cómo la saludaban las madres matronas menores. Aún creían que era la madre matrona Dourden, y Medbarris fue la única que no se sorprendió cuando Sosumtu tomó la vulgar silla libre entre Baenre y Del Armbo en lugar del gran sillón de la octava casa, como esperaban todas. La expresión de la disciplinada sacerdotisa Baenre era impasible. Si la habían degradado, despojándola de la regencia de la casa Dourden, no parecía que eso la hubiera afectado. Medbarris dirigió su atención hacia la madre matrona Cindia Melarn de la sexta casa, que no conseguía ocultar sus emociones con la misma destreza. Cindia, que se contaba entre las madres matronas más fanáticas en su devoción por la reina araña, no era una micónida encogida, como rezaba el viejo Dichodro. La madre matrona Melarn miraba fijamente a Sosumtu sin disimular su desprecio. Cindia era la madre matrona a la que más había contrariado la decisión de la madre matrona Baenre de restaurar la casa Dourden como octava casa, con lo que su nueva madre matrona ocuparía un asiento en el Consejo Rector y se convertiría en una fiel aliada de la madre matrona Baenre, algo que no se les escapaba a las otras 6 madres matronas. Para la ambiciosa Cindia, la decisión había supuesto un revés terrible. Ella había esperado la promoción de la casa Duskrin a octava casa cuando los Orlarrin abandonaron Menzoberranzan hacia Kusorlarrin. No era que Cindia sintiera simpatía alguna por la casa Dusluin, al contrario, había conspirado con la casa Unthrin, la más poderosa casa de Menzoberranzan fuera del Consejo Rector, contra la casa Duskrin. Pero la casa Dourden era ahora dueña del octavo asiento y la madre matrona Baenre no ocultaba su alianza con los Dourden, como había confirmado el nombramiento de la hermana de la madre matrona Baenre como madre matrona Dourden, aunque hubiera sido provisional. Sin embargo, Sosumtu había ocupado otro asiento, señal de que el nombramiento había llegado a su fin. Suma sacerdotisa, saludó la madre matrona Cindia. ¿O hemos de llamarte madre matrona? Sosumtu, devota y disciplinada, no respondió. Medbarris se esforzó para no sonreír ante la reacción contrariada de Cindia. ¿Se había excedido la madre matrona Kentel Baenre? Los temerarios devotos de la reina araña de la casa Melarn no se podían tomar a la ligera, ni tampoco a la casa Unthrin, con la que los huraños Melarn estaban comenzando a formar una alianza. Sí, Medbarris era consciente de que Cindia Melarn estaba dispuesta a plantar batalla. Cindia estaba enfurecida desde que la casa Baenre había limpiado los túneles de la desocupada casa Dourden, donde Cindia entrenaba en secreto a sus fuerzas de élite, incluidas algunas drarañas. Una ofensa tras otra, pensó Medbarris. La osadía de Kentel despertaba su asombro e incluso su admiración. Medbarris conocía a Kentel Baenre desde hacía siglos y había pensado que contase con el valor y el talento para actuar así. La madre matrona Baenre entró en la sala. La túnica de encajes de telaraña se ajustaba a su figura mientras caminaba decidida y desafiante hacia su asiento a la cabecera de la mesa. Era alta e indudablemente hermosa. Contaba con uno de los físicos más atractivos entre las madres matronas. Eso, unido a su posición como primera madre matrona de la ciudad, atrajo miradas de envidia de las presentes, tanto rivales como aliadas, en el Consejo Rector. Medbarris advirtió esa reacción entre las madres matronas de las casas tercera, cuarta y quinta, supuestas aliadas de la casa Baenre. Todo lo que tenía que hacer Medbarris era encontrar una forma de explotar a su favor ese sentimiento de rechazo hacia Kentel. La madre matrona Baenre llamó la mesa al orden y pidió a Sosumtu que dirigiese el rezo. Cuando terminaron las oraciones, Sosumtu tomó asiento de nuevo, lo que provocó varias miradas de extrañeza en las madres matronas. ¿Qué hace aquí?, preguntó Cindia Melarn. Es una suma sacerdotisa de Yot y está a cargo del atrio de la diosa, respondió la madre matrona Baenre. Querrás decir que es la madre matrona de la casa Dourden, rectificó Cindia y se volvió hacia el asiento vacío que debía ocupar la casa de menor importancia en el Consejo Rector. Ya no, repuso la madre matrona Baenre. Me ha sido revelado quién debe ser la madre matrona de la casa Dourden y hoy será formalmente presentada. Entonces, ¿por qué se encuentra Sosumtu en esta sala?, insistió Cindia Melarn. No era habitual que una de las matronas presionase a la madre matrona Baenre,
Pero Cindia, una devota fanática y defensora de los valores más tradicionales, no se achantaba. Se echó hacia adelante, apoyó los codos en la mesa y su expresión se volvió tan agresiva como los colmillos de una araña de jade. ¿Revelado? Intervino la madre matrona Medvarys con la intención de evitar el enfrentamiento. Su deseo de que las demás se enfrentasen con la detestable Kentel Baenre era menor que su interés en conocer lo que estaba ocurriendo. Sí, en Qusor-Larrin, respondió la madre matrona. Los Sorlarrin ya no forman parte de Menzoberranzan, arguyó Cindia, a lo que la madre matrona Kentel respondió con una mirada tan incrédula como desdeñosa. Se me dijo que la verdad no sería revelada y así ha sido. Respondió la madre matrona Baenre con calma. Clavó su mirada en Cindia y añadió. Y la madre matrona de la casa Dourden no es una Sorlarrin. Todavía ignoramos el motivo de la presencia de la suma sacerdotisa Sosumtu, repuso Medvarys, claramente irritada ante el tono arrogante de la otra. La madre matrona Baenre se enderezó en su asiento. Hoy presento mi renuncia como señora de Arastin-Ilit, informó, y el anuncio despertó el interés inmediato de las 6 madres matronas. Triel, la hermana de Kentel, había ido en contra de la tradición al conservar el título de señora de Arastin-Ilit cuando accedió al liderazgo de la casa Baenre. Y Kentel, sucesora de Triel, había mantenido los 2 títulos, instaurando una nueva tradición. Que abdicase, que cediera tal cuota de poder, resultaba asombroso. Las otras madres matronas susurraron entre ellas y sus expresiones eran un reflejo de la perplejidad que sentían. Medvarys se limitó a acomodarse en la silla para reflexionar sobre las posibles consecuencias del anuncio. A diferencia del resto, a ella no le había molestado que Triel Baenre hubiese acumulado tanto poder en su día, ni que Kentel Baenre hubiese conservado los 2 títulos. En su opinión, el título de señora de Arastin-Ilit era más simbólico que otra cosa y, dado que los vaivenes de poder y las conspiraciones en Arastin-Ilit eran constantes, hasta resultaba conveniente que la madre matrona Baenre tuviese que ocuparse de temas que apartaban su atención del consejo rector. Medvarys pensó que probablemente Kentel había llegado a la misma conclusión. ¿Y tu hermana? Comenzó a decir la madre matrona Cindia. La suma sacerdotisa Sosumtu Baenre, rectificó la madre matrona con rapidez. Señora del atrio de la diosa, sacerdotisa suprema de la casa Baenre y madre matrona de la casa Dourden hasta el día de hoy. Tu hermana, insistió Cindia. Sí, hermana de la madre matrona de Menzoberranzan, replicó Baenre, dándole la vuelta al comentario. Un título impresionante que añadir a los anteriores. ¿No crees? Los ojos de Cindia brillaron enfurecidos, pero se echó hacia atrás. ¿Solicitas el voto del consejo para nombrar a Sosumtu Baenre señora de Arastin-Ilit? Preguntó la madre matrona BYRTYN Fay de la casa Feybranche, la 5ª casa de Menzoberranzan. La pregunta, que parecía preparada de antemano, atrajo la atención de Medvarys. Era evidente que Kentel había dispuesto que BYRTYN presentase la propuesta, sabedora de que contaba con los votos favorables de las demás, con excepción del de Cindia y el de la propia Medvarys. No solo eso, añadió la madre matrona Badalmat Labbar. Yo diría que la madre matrona Baenre solicita que aprobemos que la suma sacerdotisa Sosumtu, quien ha servido con devoción a Yot al crear el atrio de la diosa, ocupe un asiento en el consejo. Solo 2 madres matronas se quedaron boquiabiertas por la sorpresa, Cindia y la propia Medvarys. Medvarys empezaba a verlo todo claro. Kentel Baenre se había hecho con el control absoluto del consejo rector. Theerit Sorlarrin jamás habría permitido una propuesta como la presentada por Badalma. Theerit y Medvarys unidas habrían derrotado la moción incluso antes de que llegase a la mesa. El número de la reina araña era el 8, no el 9. Pero Badalmat Labbar, ahora madre matrona de la 3ª casa, estaba en deuda con la casa Baenre. Un siglo atrás, los advenedizos Oblodra atacaron la casa Faent Labbar y la madre matrona Ibonel Baenre, madre de Kentel, los aniquiló. Y ahora Kentel se había librado de los Sorlarrin, lo que la beneficiaba tanto a ella como a la casa Faent Labbar, que se deshacía de un rival temible y ascendía a la posición de 3ª casa. No hacía mucho, Medvarys había oído rumores sobre una posible alianza entre la casa Faent Labbar y la casa Melan, probablemente las 2 casas más fanáticas de la ciudad. Pero la expresión enfurecida de Cindia Melarn revelaba que esa alianza ya no se produciría. La victoria de Kentel Baenre era absoluta. Kentel conseguiría la aprobación para nombrar a Sosumtu señora de Arastin-Ilit y por lo tanto, de la academia, y en el consejo rector habría una 9ª silla para su hermana. ¿Qué más podía hacer para demostrar, tanto a Medvarys Armbo como a Cindia Melarn, que toda oposición era inútil? Al término de la votación para aprobar la inclusión de un 9º asiento en el consejo, la madre matrona Medvarys comprobó que Kentel sí podía hacer algo más. Sosumtu, en su último acto como madre matrona de la casa Dourden,
presentó a su sustituta al voto del consejo. Una elfa de la superficie llamada Dalia. Una elfa de la superficie. La madre matrona Dargir Do'Urden. El portal mágico, situado en las sombrías entrañas de la casa Do'Urden, parpadeó cobrando vida y, con un último vistazo a su espalda, el guerrero de Bregan Deaerte lo cruzó para volver a Luskan. Sin embargo, esta vez el portal se mantuvo activo durante unos instantes, y dos elfos oscuros lo cruzaron en sentido contrario. «Es extraño», comentó Beniago, mientras que Muriel cerraba el portal. «Pero encuentro más cómoda mi apariencia de humano que mi aspecto natural». Kimuriel Oblodra lo miró de soslayo, pero no dijo nada. El malestar de Beniago Baenre era muy inferior al suyo propio. Kimuriel detestaba tener que volver a Menzoberranzan. La casa y la familia de Kimuriel habían sido aniquiladas por la madre matrona Ivonel durante la era de los trastornos. No era que el cerebral Kimuriel lamentase la pérdida de su familia. Su malestar se basaba en que nunca hallaría la tranquilidad y la seguridad necesarias en la ciudad para continuar con sus estudios. Si alguna de las casas lo atrapaba, lo más probable era que acabara siendo un sacrificio a Yod, o usado como pieza de intercambio entre casas rivales. «Deberíamos habernos encontrado con Jarlasle en Luskan», dijo Beniago, conforme recorrían las zonas menos habitadas de la recién reinstaurada casa, donde atrajeron miradas curiosas de elfos oscuros que no pertenecían a su banda de mercenarios. «Vigilan a Jarlasle de cerca. Habrían advertido su ausencia. Envía a un mercenario a Luskan a diario», se quejó Beniago, empleando el lenguaje de signos Dro para evitar que alguien lo oyese. «Y sustituye a los veteranos con rufianes sin casa de los arralrales de la ciudad». Kimuriel le dirigió una mirada de incredulidad y respondió preguntando qué importancia podía tener eso, ante lo que Beniago optó por no decir más. No tardaron en reunirse con Jarlasle en la estancia ostentosamente decorada donde había establecido sus aposentos. Este apartó la vista del cuerpo de su joven compañera de lecho y se alegró al ver a su compañero y su primer lugarteniente. Sin embargo, dejó de sonreír al preguntarse qué podría llevar a Kimuriel a regresar a Menzoberranzan. «Nada bueno», se respondió. Jarlasle se deshizo del enredo de almohadas y miembros femeninos, y saltó de la cama. Kimuriel y Beniago repararon en que había más de una Dro con él. «¿Vamos a otro cuarto?», preguntaron Kimuriel y Beniago. Jarlasle se puso los pantalones y, con el torso aún desnudo, se colocó el sombrero de ala ancha con la estridente pluma de diatrima. «Por vosotros, lo que haga falta», replicó Jarlasle y se alejaron de la cama donde las almohadas se agitaban sobre los cuerpos inquietos. Jarlasle los condujo a un estudio que hacía las veces de despacho. Kimuriel entró el último y cerró la puerta con sus poderes psiónicos. «Llegan noticias desde la superficie, de la antípoda oscura superior, en realidad, que serán de tu interés», dijo el psiónico. «Y deben ser importantes para que hayáis acudido los dos», comentó Jarlasle, mientras rebuscaba en los cajones de su escritorio hasta dar con una holgada camisa blanca, que se puso de inmediato. «Noticias que acabarán con el tedio de este lugar, espero. No parece que te aburras mucho», bromeó Beniago, señalando hacia el dormitorio. «El exceso también cansa», se lamentó Jarlasle, encogiéndose de hombros. «Querrás abandonar la ciudad, sin duda», aseguró Kimuriel, «aunque no me interesa saber por qué medios lo harás». Hizo un gesto a Beniago para que siguiera él. «Ha vuelto Drizzt Do'Urden», anunció Beniago. «Y con sus antiguos amigos. Fueron hasta Qusor-Larrin para liberar a Artemis Entreri de las garras de los hijos de la madre matrona Ceerit». A pesar de su habitual hieratismo, Jarlasle no pudo evitar echarse hacia adelante, boquiabierto. Beniago le contó lo que había descubierto sobre la captura de Entreri y los demás, el increíble rescate efectuado por Drizzt y sus amigos, y el asesinato de Berejip Sorlarrin. Justo cuando terminaba de relatar cómo había muerto Dalia en el hundimiento del túnel, alguien llamó a la puerta. Jarlasle indicó a sus compañeros que se ocultaran tras el biombo en un rincón del cuarto y después invitó a pasar a su visitante. La puerta se abrió dando paso a Braelin Hankwai, uno de los jóvenes exploradores más prometedores de Bregan Deaerte. Jarlasle hizo un gesto hacia el rincón del despacho, y el recién llegado vio a los otros dos salir de detrás del biombo. «¿Gran capitán?», preguntó inseguro, pues Beniago no solía adoptar su apariencia real de Dro. «No hay tiempo para las formalidades», intervino Kimuriel. «¿Qué quieres?». El explorador de Bregan Deaerte tragó con fuerza antes de informar sobre el motivo de su presencia. «La ciudad está conmocionada. La madre matrona Baenre ha anunciado la elegida para servir como madre matrona de la casa Do'Urden. Me alegro, si con eso pierdo de vista a la condenada Sosumtu», se burló Jarlasle. «Dargir», anunció Braelin, empleando el término con el que se referían a los detestados primos élficos de la superficie, y la sonrisa irónica de Jarlasle se desvaneció. «La madre matrona Dargir Do'Urden es una elfa»,
aclaró Braelyn e hizo una pausa antes de añadir. Una elfa llamada Dahlia. Pocas cosas podían dejar sin habla a Harlasle. Durante su larga vida había sido testigo de más acontecimientos imprevistos y caprichos del destino que la mayoría de familias Drow durante varias generaciones. Sin embargo, la noticia hizo que se sentara en silencio, su mente un torbellino que intentaba desentrañar las consecuencias de una decisión tan extraordinaria. Cruzó su mirada interrogante con la de Kinmuriel, pero el estoico sionio no profirió palabra. Tras un largo e incómodo silencio, Harlasle, incapaz de llegar a ninguna conclusión sobre cómo le iba a afectar la nueva situación, considerando su antigua relación con Dahlia, se volvió hacia Kinmuriel una vez más. ¿No acababan de contarle Kinmuriel y Beniago que Dahlia había perecido? Harlasle solo tenía preguntas sin respuesta, pero una idea prevalecía sobre el resto. Tengo que salir de aquí. Y yo que creía que el día no podía empeorar. Se lamentó Harlasle algo más tarde, cuando Tiago Baenre y Saribel irrumpieron en casa Do'Urden. Lo hará, garantizó el arrogante joven guerrero. ¿Se supone que he de preguntar a qué te refieres? ¿O es que estás de mal humor porque Gromp te ha obligado a abandonar el campo de batalla en el que te lucías matando a enemigos mediocres? A Tiago le costó unos instantes asimilar el sarcasmo, pero cuando lo hizo, llevó la mano al pomo de su formidable espada y dio un paso hacia Harlasle, con la intención de amedrentarlo. Harlasle ahogó un bostezo. ¿Todavía no te has dado cuenta de que tu tiempo ha pasado?, preguntó Tiago. Comienza una nueva era en Toril y con ella una grandiosa generación de Drow liderada por mí. Y sin embargo, aquí estás, por deseo del más anciano de los Drow y respondiendo a la llamada de la madre matrona, repuso Harlasle. Un maestro de armas en una casa que ocupa un asiento menor en el consejo rector. Tus sueños de grandeza no son más que humo. Tiago entrecerró los ojos y apretó los dientes. Harlasle supo que el violento guerrero fantaseaba con la posibilidad de matarlo. No temas, prosiguió Harlasle en tono burlón. Si algún día fracasa la casa Do'Urden, es posible que te ofrezca formar parte de mi banda. Aunque también es posible que no lo haga. Hizo el amago de marcharse, pero Tiago emitió un sonido extraño que lo detuvo en seco, y al volverse, advirtió que el rostro del guerrero era un mapa de emociones que iban desde la rabia a la perplejidad, pasando por una ansia asesina. Harlasle adivinó que en ese preciso instante Tiago veía con toda claridad lo que supondría batirse en duelo con el líder de Bregan Deaert, y que el patético maestro de armas estaba siendo testigo de su propia muerte a manos de Harlasle. Fue entonces cuando el archimago Gromp Baenre entró en la estancia, lo que devolvió a Tiago a la realidad. El archimago advirtió al instante la alteración del joven y arrogante maestro de armas y dirigió una mirada de reproche a Harlasle. Este alzó las manos con expresión de no saber nada. ¿Cuánto tiempo tengo que estar aquí encerrado?, exigió saber Tiago. Extrañas palabras viniendo del maestro de armas de una casa noble, respondió Gromp. ¿Maestro de armas?, repitió Tiago en tono incrédulo. Mi destino es liderar a los ejércitos hacia la victoria en la marca argentea. Y una vez alcanzada la gloria, ocuparé el puesto que me corresponde, el de maestro de armas de la casa Baenre. Por lo que sé, la madre matrona Kentel prefiere a Anzrel para ese puesto en la casa Baenre. Se mofó Harlasle, buscando provocar de nuevo a Tiago. En esta ocasión, Tiago ni siquiera miró al mercenario. No debería estar aquí, insistió Tiago. No te di a elegir, replicó Gromp. En ese momento fue Gromp la diana de la mirada amenazante del arrogante jovenzuelo. Harlasle sintió ganas de reír, en especial cuando la reacción del archimago hizo retroceder a Tiago. El semblante de Gromp se había abierto en una sonrisa amenazante, similar a la grieta que se abre en un glaciar justo antes de que el hielo entierre a quienes se encuentran a su alcance. Tiago tragó saliva. Era mi guerra, mi victoria, declaró con voz vacilante. Será tu guerra si así lo decide la madre matrona, sentenció Gromp con aplomo. Tus obligaciones reclaman que vuelvas a Menzoberranzan, y por eso estás aquí. He cabalgado un dragón. Se revolvió Tiago. Yo he comido dragón, respondió Gromp. Y yo he dormido con un dragón. No, con dos, pensó Harlasle, pero se mordió la lengua, aunque no puedo contener una sonrisa al recordar la placentera compañía de las maravillosas hermanas dragonas, Tazmikella y Ilnezara. Y cuando creía que iba a disfrutar en el futuro del recuerdo de Gromp poniendo en su sitio a Tiago, le sorprendió tanto como al propio archimago que la reprimenda llegase de otro lado. Siéntate y cierra la boca, ordenó Saribel a Tiago, mientras golpeaba el pecho de su marido con un dedo. El maestro de armas la contempló con incredulidad. ¿Te atreves a insultar a Harlasle de Bregan Deaert y luego cuestionas al archimago?, chilló Saribel. Sigue así, necio, y me convertiré en viuda por mi propia mano. Tiago seguía mirándola fijamente, con una expresión de profunda perplejidad. ¿Tú? Consiguió balbucear al fin. Saribel se rió de él.
Te creías el amo, el que llevaba las riendas, y has disfrutado de ese privilegio, le dijo ella. Y por el bien de mi familia, te he permitido que lo hicieses. ¿Permitido?, preguntó, y buscó el apoyo de Gromp con la mirada. Fue en vano. ¿Olvidas que soy una Baenre?, espetó Saribel. Tengo el título de suma sacerdotisa de la casa Dourden, pero también soy una princesa noble de las familias Baenre y Sorlarring. ¿Qué eres tú? Un simple varón. Gromp sonrió y Harlas le soltó una carcajada. Saribel dedicó una mirada enfurecida al mercenario. Al igual que vosotros dos, soltó en tono de advertencia. No te equivoques en eso, advirtió Gromp en tono tranquilo, y la sacerdotisa centró su atención de nuevo en Tiago. Alzó la mano izquierda, la misma que él le había cogido durante su boda. Soy una Baenre, le dijo. Tú me has hecho una. Si rompes con eso, entonces será Tiago y no Saribel el expulsado de la primera casa. Tiago volvió a mirar a Gromp, quien hizo un gesto de indiferencia. No le falta razón, repuso Harlasle. Y ahora los dos sois Duden, les recordó Gromp. Y estáis aquí para preparar la llegada a la casa de la nueva madre matrona. Ya me habéis hecho perder bastante tiempo, id a cumplir con vuestro deber. Tienes que sacarme de aquí, le espetó Harlasle a Gromp en cuanto la pareja feliz abandonó el estudio. ¿Por tu pasado con Dahlia? No solo eso. Están ocurriendo cosas de tremenda importancia en la superficie. Bregan está perfectamente dirigido por tu compañero Kim Muriel. Lo atajó Gromp, y señaló hacia el gran tapiz que cubría la pared al fondo y tras el que se ocultaba el sioníco. Hay aspectos políticos que se le escapan a Kim Muriel y por los que tampoco siente mucho interés. A Harlasle no le sorprendía que Gromp hubiese percibido la presencia de Kim Muriel, a pesar de que éste se ocultaba tanto sionica como físicamente. Hacía tiempo que las habilidades de su hermano mayor habían dejado de sorprenderlo. Archimago, suplicó Harlasle, ¿no eres consciente de los beneficios que podemos obtener? Beneficios que me importan muy poco. También beneficiaría a la ciudad. Eso me interesa aún menos. Harlasle supo que decía la verdad. El único deseo de Gromp era que lo dejasen en paz, o quizá. Disfrutas de la compañía de Metil, afirmó Harlasle. Te alegras de que haya vuelto. Es una herramienta muy útil. Harlasle negó con la cabeza mientras escudriñaba a su hermano. No es solo eso. Dominas los misterios de la urdimbre de Mistra. ¿Qué conjuros te quedan por aprender? No deberías hablar con tanta ligereza sobre la red de magia en la ciudad de Yod, señaló Gromp con sequedad. Y menos en estos tiempos. Harlasle asintió, el otro tenía razón. Y más cuando la reina araña estaba intentando robar el dominio de la magia. Ya no te queda ninguna magia que aprender, ¿verdad? Preguntó de forma retórica. Quizás algún conjuro, o una nueva criatura fantástica que añadir a tu colección. Pero hasta eso acabará por aburrir al poderoso Gromp. Si tienes algo que decirme, ve al grano, porque te aseguro que tu palabrería me resulta más aburrida que todo lo que acabas de mencionar. De acuerdo, accedió Harlasle, y comenzó a caminar alrededor del archimago, observando sus reacciones. Pero te conozco, hermano Gromp, y comprendo tu dilema, porque el mismo sentimiento me impulsa a abandonar este lugar y vivir mis propias aventuras una vez más. ¿Me estás proponiendo que me una a tu patética banda? No, claro que no, se apresuró Harlasle, quien en realidad sí contemplaba esa posibilidad para el futuro. Lo que pienso es que a Gromp solo le queda un lugar que valga la pena explorar, y ese es el motivo de que estés tan satisfecho con la vuelta de Metil. Los ilícidos poseen el secreto de otra magia, una magia más pura, la magia del pensamiento puro. Debo transformarme en una azotamentes y unirme al enjambre. ¿Entonces? Preguntó Gromp con desdén, aunque en el fondo, Harlasle sabía que era una posibilidad que el archimago no descartaba del todo. No tienes por qué, respondió Harlasle, y se volvió hacia el tapiz tras el que se ocultaba Kim Muriel. Conozco a alguien que puede llevarte hasta allí, al lugar de la magia pura. Tienes la inteligencia necesaria para aprender a manejarla. Los sionicos son algo más que simple intelecto, adujo Gromp. Harlasle se mostró de acuerdo. Él mismo se consideraba bastante inteligente y, sin embargo, a pesar de haberse entrenado con Kim Muriel, no había conseguido dominar los poderes sionicos. Pero sientes la necesidad de intentarlo, replicó en tono provocativo. Pones mi paciencia a prueba. Aprende con Kim Muriel, propuso Harlasle. A cambio de que puedas abandonarme en Zoberranzan, Bregan Deaert precisará de mi liderazgo en estos tiempos tan azarosos y llenos de emociones. Y más todavía si Kim Muriel se queda a tu lado. El archimago Gromp no respondió. Ni siquiera parpadeó mientras clavaba su mirada en Harlasle. Al final, asintió con brevedad y se marchó. Harlasle sabía que iba a visitar a la hermana de ambos. En cuanto Gromp abandonó el cuarto,
Kimuriel salió de detrás del tapiz. «Haces tratos con gente peligrosa», dijo. «Son tiempos peligrosos. Y Grom será un estudiante agradecido, pase lo que pase». «¿Qué te hace pensar que me refiero a Grom?», preguntó Kimuriel en voz tajante y con una inflexión que echó hacia atrás a Harlasle. Era la primera vez que Kimuriel se dirigía a él en tono amenazante. «No puedo quedarme aquí», explicó Harlasle. «No con Tiago. Tiago no te atacará», lo interrumpió Kimuriel. «Ya no». Harlasle tuvo que admitir que el otro tenía razón. Cuando Tiago había comenzado a fantasear con la posibilidad de atacar a Harlasle, había sido Kimuriel quien, con su poder telepático, había transmitido imágenes a la mente de Tiago en las que su fantasía culminaba en una sangrienta derrota. «¿Cierto? Me quiero marchar por Dalia». «Yo diría que es por Drist», afirmó el psiónico, y Harlasle lo miró confundido. «Te sientes fascinado por él. Fascinación que ha ido a más desde que te has enterado de que se ha reunido con sus antiguos compañeros, que de alguna manera han renacido para volver a su lado. Un regalo divino que hemos tenido la suerte de presenciar. Y no solo se trata de Drist. También está Artemis Entreri», señaló Kimuriel y el líder mercenario asintió. «Hay muchos actores y yo estoy aquí atrapado sin poder intervenir. Son tiempos grandiosos, amigo mío. Lo siento en las entrañas y tú también lo percibes. Tengo que salir de aquí, estar presente para contemplar los actos de los dioses en el mundo exterior». «Leí los mismos deseos en la mente de Tiago», admitió Kimuriel. «No se quedará aquí para siempre, no con la presencia de Drist Do'Urden en el mundo de la superficie. Y menos cuando sepa de la intervención de Drist en la guerra de la Marca Argentea, como ambos sabemos que ocurrirá. La fijación de Tiago con Drist supera la tuya. Busca el enfrentamiento con Drist». Harlasle se preguntó cómo encajaría Kentel que Drist despedazase a Tiago, como sin duda ocurriría si se enfrentaban. «No estaría tan seguro», le advirtió Kimuriel y Harlasle lo miró con perplejidad pues no había expresado ese último pensamiento en voz alta. Harlasle observó al otro con desconfianza y ajustó en el ojo el parche mágico con el que impedía que psiónicos, magos y sacerdotes le leyesen la mente. Se dijo que habría sido la expresión de su rostro lo que había delatado sus pensamientos a Kimuriel. O así lo esperaba, al menos.